Damos la bienvenida al primer podcast charla de Origin Terrae. Estamos aquí con Inés González Doncel, ¿vale? Ahora nos contará un poquito más de su vida profesional, pensamientos, cómo ve hoy en día el medio natural y en específico el sector forestal, ¿vale? Lo que sí, a mí me gustaría empezar con una frase en la cual tienes en tu email, en los cuales los mails la gente suele poner mucho, no imprimas esta página si no es necesario, etc. Yo, para darte paso y a partir de ahí hablamos de tu vida, me gustaría hablar de la frase que pone: consumir productos del monte es la mejor opción para su conservación. Y con esto ya doy paso a Inés para que se presente ella, que nos comente sobre su profesión y también sobre su vida personal y cómo llegó al medio natural y al sector forestal. Muy buenos días, Inés. Buenos días, Vicente. Bueno, a ver, mi frase de email, llevo muchos años con ella, y de alguna forma fue la reacción a los pies de email recomendando no imprimir si no era necesario, y esto empezó hace muchos años. Y mi frase no es más que el resumen de lo que yo considero que debe ser el medio rural, es decir, un medio que genere riqueza y que genere economía, igual que cualquier otro sector económico. Esa es la realidad. Entonces creo que todo aquello que genera riqueza genera vínculos, genera precios y en consecuencia se cuida. Entonces quizás sería el primer paso en la configuración de mi pensamiento. Esa es la verdad. Perfecto, me gusta lo que escucho. Creo que vamos a tener diferentes cuestiones de las que hablar. Primeramente me gustaría un poco empezar para que la gente también te conozca y vea con quién estamos hablando. Tengo que decir que poca gente me ha hablado mal de ti, permíteme tutearte. Sí. Y he preguntado. Entonces, bueno, me gustaría saber cómo empezó Inés y cómo se introdujo, vamos a decirlo así, al monte. Vale, la verdad es que entré por azar. ¿Vale? No fue vocacional, es decir, sí que quería una carrera vinculada con el medio rural, y realmente inicialmente pensé en agrónomos. Soy hija de veterinario y también barajé la posibilidad de veterinaria, pero como se me daba bien las matemáticas, pues tenía 17 años y entonces yo creo que mi padre me dijo: venga, una ingeniería, Inés, que puedes con ella, ¿no? Y también por puros azares, pues en vez de irme a agrónomos, me vine a Montes como un paso transitorio para volver a agrónomos y me quedé en Montes. Me enamoré de la escuela, me enamoré de lo que escuchaba, de la profesión, hablando con compañeros de cursos superiores, y decidí quedarme y acabé aquí. ¿Vale? Y esa es la realidad. Estuve un año más del que me correspondía estudiando la carrera. En aquel momento yo inicié fui la primera promoción que tuvimos 6 años de carrera, antes eran 5. Y luego, nada más acabar, me fui a León y estuve 3 años trabajando en León, vinculada a la escuela con un proyecto de investigación. En aquel momento era relativamente puntero, porque ya se estaba hablando de la posibilidad de utilizar una especie, un tipo de quercus, de roble, para el uso de biomasa. ¿Vale? Para alimentar mini centrales eléctricas. Y entonces nos fuimos otro compañero y yo, y estuvimos allí 3 años trabajando en el monte, literalmente en el monte, y en ocasiones incluso durmiendo en el monte, porque no nos valía la pena ir y volver a nuestro centro operativo, que estaba en León Capital. Y luego volví, hice la tesis doctoral y salió la posibilidad de ser profesora. Empecé como profesora de clases prácticas de una materia que se llamaba dasometría. Y luego saqué una cátedra en lo que era la Escuela de Forestales, que bueno, era una cátedra bastante ambiciosa, porque eran dasometría, inventario, ordenación de montes, valoración agraria y aprovechamientos forestales. Bueno, y allí estuve bastantes años. Luego tuve un pequeño parón en mi carrera académica, porque tuve la oportunidad de saltar al mundo de la política bajo nivel. Y fui 4 años directora general del Ministerio de Medio Ambiente, que se había creado pocos años antes. La verdad que fue una experiencia francamente enriquecedora. Guardo un recuerdo extraordinario
de los compañeros con los que trabajé, me sentí realmente trabajando en equipo. Y luego volví a la universidad, luego vino Bolonia y en consecuencia tuve que alterar las materias que tenía que impartir y di el salto desde la ordenación de montes hasta la gestión de espacios protegidos y la política forestal, y es en lo que estoy ahora mismo, acabando ya. Muy bien. Cuestión en la que yo también, por A o por B, estoy involucrado en el tema de espacios más indirectamente, no directamente, pero más indirectamente. Estoy involucrado en el tema de espacios naturales y medio natural, espacios naturales protegidos también específicamente. Pero bueno, más tarde, si llega la cuestión, un poco hablaremos de ello, ¿vale? Me gustaría empezar, ¿vale? Luego también volveremos también, porque creo que es interesante digamos, tus inicios y luego también en la política, ¿vale? También porque creo que es interesante que la gente también entienda que es complicado poner de acuerdo a diferentes verticales, vamos a decir, o sectores. Pero bueno, me gustaría también que dieses una visión amplia de cómo ves ahora mismo el medio natural y por defecto el sector forestal, si pudiese ser. Bueno, medio natural y sector forestal son prácticamente coincidentes, ¿no? Porque está el mundo de la agricultura y, bueno, es un medio natural, pero más intervenido, ¿no? ¿Cómo lo veo? Bueno, yo lo veo francamente bien, la verdad. Es decir, y me parece raro que lo diga después de un año como el que hemos tenido, con el verano que hemos tenido de incendios forestales. Y si se me permite, es una valoración global. Es decir, yo creo que tenemos la mejor naturaleza de los últimos 500 años. Y esto es importante que la gente lo sepa, porque pese a los incendios forestales, pues cada vez tenemos más y mejores montes y bosques. ¿Y cómo lo veo? Pues el mayor problema para mí es el desinterés de los políticos y el abandono absoluto. Es decir, realmente los montes son invisibles para prácticamente casi toda la sociedad, salvo los veranos, que es cuando se queman, y entonces se presta una cierta atención a ellos. Y esa es la verdad. Es decir, yo el otro día estaba poniendo 3 chistes que han salido en prensa en años pasados, el último, por supuesto, este año, en donde el mensaje de los muñecos que aparecen es el mismo, es decir, solo se acuerdan de nosotros cuando ardemos. Vale. Esa es la verdad. Entonces, el medio natural está muy bien, pero se le ignora y se le abandona, y hay una parte importante de la población que piensa que el medio natural se cuida solo, y esto no es cierto. Me gustaría incidir porque creo que hay bastantes personas que realmente ese mensaje de el medio natural hay que dejarlo por el hecho de que se conserva solo y no pasa absolutamente nada, y la gente lo piensa. O sea, sí, totalmente, sí. Pero porque realmente, hay gente que realmente es totalmente urbana, que vive en las ciudades y no entiende, no entiende y tampoco le ha prestado a lo mejor el suficiente interés. Entonces, al final, como comentamos en una charla también, para dar visibilidad a aquello y poner, digamos, en pie lo que creemos que realmente puede generar, porque genera polémica, y sí que me gustaría que esa es una explicación del por qué el monte sí que hay que tocarlo, o el por qué el monte sí que hay que conservarlo, que el monte no se conserva solo. Pues tocarlo y conservarlo, es decir, todo depende de cómo lo conserves y cómo lo toques, ¿vale? Como casi todo en la vida, ¿vale? Entonces, hay unos profesionales, que somos los ingenieros de montes y los ingenieros forestales, que sabemos cómo tocarlo. Es decir, hay una máxima en nuestra profesión que es la de aprovechar conservando. Es decir, o conservar aprovechando, me da lo mismo. Probablemente el orden de los factores puede alterar un poco el producto, pero el resultado más o menos es el mismo. Es decir, tú tienes una naturaleza sobre la que llevamos interviniendo siglos, cuando no milenios. El fuego se descubrió hace mucho tiempo y se utilizó en muchas ocasiones para arrasar bosques y transformarlos en cultivos agrícolas, en pastos. Y en consecuencia tenemos un medio natural adaptado a esa intervención secular sobre él, ¿no? Y después, por otra parte, es decir, tenemos más de la mitad del territorio de la que tenemos y la que podemos sacar un provecho. ¿Por qué? Siempre se pone el ejemplo de Soria. ¿Por qué Soria no arde? Bueno, pues porque en Soria existe una cultura forestal y un aprecio al monte, porque los vecinos son conscientes de los ingresos que esos montes generan y en consecuencia son los más interesados en conservarlos. ¿Por qué hemos llegado a esta situación en que hay una parte muy importante de la sociedad
muy importante, y eso es lo preocupante. ¿Por qué piensa que la naturaleza se queda sola? Pues yo creo porque ha habido una corriente que ya llevamos 30, 40 años en ella, en donde se ha lanzado un mensaje equívoco de que probablemente, es decir, imbuidos, se recurre mucho, ¿no?, a las películas de Walt Disney, es decir, ese sentimentalismo vinculado a la naturaleza, dirigido a una sociedad que ya no vive en ese medio rural, que vive en ciudades, y en donde lo más natural que ve es el parque que está cerca de su casa. Y esa es la realidad, y en consecuencia se piensa que la naturaleza que ven fuera, es decir, esa sí se conserva sola, que la que realmente la única que hay que intervenir es en la de los parques, y esto no es cierto. Esto no es en absoluto cierto. ¿Por qué? Porque las cifras nos lo evidencian, es decir, yo he dicho antes, tenemos los mejores montes, probablemente tenemos más montes, eso es, más bosques, indudable, esos mejores o peores, ya entramos en una valoración en donde hay una componente importante subjetiva. Pero lo que sí que es verdad es que es más de la mitad del territorio, no somos millonarios. Es decir, los montes tienen grandes posibilidades de generar riqueza en el medio rural. No podemos estar hablando de una España que está vacía o que está vaciándose y después proponerles que no hagan nada en ese medio en el que han vivido ellos, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, y del que han vivido. Es decir, no pasa absolutamente nada, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se genera aprecio, se generan vínculos. Sí. Se podría decir que el problema puede estar en que a nivel político quizás no se deja exprimir el monte como a lo mejor hace 100, 150 años, que eso al final también fijaba población. ¿Se podría decir eso? Digamos que hay dos leyes, ¿vale?, tanto a nivel básico nacional, ¿vale?, como a nivel autonómico, que de alguna forma controlan y regulan lo que se puede y no se puede hacer en el medio natural. ¿Vale? Una es las leyes de montes, que tienen leyes de montes, leyes forestales, más o menos, y por otra estarían las leyes de conservación de la naturaleza, de conservación de la biodiversidad, más o menos, ¿vale? Esas serían las dos leyes. Y tú las lees y es un juego que yo hago con mis alumnos. Leed los principios de ambas leyes. Aparentemente parecen diferentes, pero lo que subyace detrás es lo mismo. Un uso sostenible de los recursos naturales, una conservación. Una hace muchísimo más énfasis en la conservación y otra más en el uso sostenible. Bueno, los políticos se agarran más a la de conservación. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años de una educación ambiental, para mi gusto, es decir, quizás tergiversada es una palabra un poco fuerte, pero sí sesgada, ¿de acuerdo? Y ya se ha cerrado el círculo. Es decir, los que fueron educados en esa línea de pensamiento, porque es una línea de pensamiento, es decir, ya están ocupando cargos políticos, son jueces, son fiscales, son responsables políticos, es decir, y ya tenemos prácticamente a toda la ciudadanía que además vive en el medio urbano, el 80% o incluso más de los españoles vivimos en suelo urbano. Entonces, eso es lo que hay. Es decir, romper esa dinámica es muy difícil, es muy difícil. Yo he visto en un trabajo de un chaval de 8 años, indica conductas incívicas. Y una de ellas es cortar árboles. El chaval, esto es lo que... Es decir, ayer me comentaban de una profesora que lleva a los niños al campo y lleva crucecitas y donde hay un tocón pone una crucecita, como si fuera el árbol muerto. Es decir, y esto es lo que... Estos serán los futuros responsables, y los actuales responsables tienen un poco también esa idea. ¿Cómo lo cambiamos? Esto es un problema mundial, ¿eh? Es decir, en los congresos forestales incluso hay una mesa dedicada a la educación forestal, porque en todo el mundo, es decir, hace poco estábamos aquí con un profesor rumano y yo le preguntaba, decía, Norcel, ¿cómo se vive en Rumanía? Dice, somos asesinos, los que cortamos árboles somos asesinos. ¿Cómo cambiamos esto? Yo no sé cómo hacerlo ya. No lo sé, la verdad es que no lo sé. No lo sé. Yo siempre digo que si comiéramos madera, a lo mejor la gente lo entendería. Aunque hoy leía un artículo en donde, es decir, en donde empieza a haber
un cierto sesgo de este pensamiento Alicia que yo llamo, ¿no?, acrítico, es decir, con los animales también. Y entonces está habiendo problemas también con la ganadería y con la pesca. Hombre. Porque la gente, es decir, no quiere que se maten animales y entonces no come proteína ni animal, no come proteína animal y solo tira de la vegetal. Y esto es un desastre. Pero daremos el salto a la vegetal, porque también hemos visto, es decir, yo no sé si tú sabes la técnica por la que se resinan árboles. No. Bueno, pues básicamente se le hace una herida y la miera, es decir, el líquido viscoso que sale, es fruto de la herida que se le hace, y entonces se ponen un tipo de maceta sin agujero, unos potes, para recogerla, ¿no? Vale. Es decir, hay muchas técnicas y cada vez se va avanzando más para facilitar el trabajo y para optimizar la rentabilidad. En donde se ha puesto, en esos potes, se ha puesto un cartel diciendo yo también sufro. Otro, asesinos de árboles. Esto es muy difícil porque se apela al sentimiento, no a la razón. Y entonces cuando apelas al sentimiento, ¿cómo? No, es imposible argumentar. Sentimiento, uno, que desde niños la gente lo ha cogido, porque es así, como tú has comentado el tema de la profesora, pero por otro lado también me parece que tiene se parece a la cultura también del cazador que tiene ahora. Es un asesino que realmente también, muchas veces se habla que de la caza también es necesaria. La caza es como la tercera derivada ya, esto es lo peor de todo. Sí, es decir, tenemos aquí dos grandes, es decir, son como dos de los grandes mitos en España, que es el tema de la tauromaquia y el de la caza, ¿no? Sí. Y son dos cosas que es decir, la opinión pública, es decir, ha empezado a ser dominada por un tipo de pensamiento que rechaza este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, pues, aunque ahora me dicen que en los toros cada vez hay más gente joven. Eso dicen. Eso dicen, sí. Uno de ellos, pero bueno. Sí. Me gusta, has hablado del tema de... Y yo es que también vengo un poco sesgado, porque ya te escuché en alguna otra entrevista. Ya. Yo empiezo a tener miedo de aburrir, ¿eh? No, aquí aprendiendo estamos, Ya. o sea, yo y todos los que están detrás de la pantalla. Me gusta que has hablado de la sostenibilidad, ¿vale? A mí me gustaría que nos cuentes qué es la sostenibilidad para ti. Buena pregunta esa. Odio esa palabra. A mí me gusta mucho más responsable, que sostenible, ¿vale? Porque realmente, claro, la sostenibilidad más o menos surge fundamentada en la idea de que todo aquello que hagamos, en particular aquello que va en nuestro beneficio, es decir, no lo deterioremos para que lo puedan disfrutar las generaciones futuras, de las que no tenemos ni idea que van a querer. Pero bueno, en cualquier caso, ahí debemos dejarlo y a mí me parece bien. Pero claro, es decir, en general, cuando se habla de sostenibilidad ligada al medio ambiente, solo se habla de sostenibilidad ambiental, que tampoco está muy claro exactamente qué quiere decir. No tocar la naturaleza, tocarla de una determinada forma, pero la sostenibilidad tiene tres componentes, es decir, la ambiental, la social y la económica. Pero cuando se habla de la sostenibilidad de las pensiones, ¿a qué no se habla de sostenibilidad ambiental? ¿De qué se habla? De sostenibilidad económica. Entonces, lo que se tiene que plantear es que, vinculado al medio natural, la sostenibilidad no puede olvidar ni la pata social ni la pata económica. No puede, porque entonces eso no es equilibrio. Eso no es equilibrio. Eso cojea y eso genera problemas como los que hemos visto este verano, que cuando confluyen toda una serie de circunstancias, es decir cuando todos los astros se unen para que el verano sea el peor verano de los últimos 10 o 20 años, pues entonces los montes arden porque no están preparados para ese tipo de incendios. Y nosotros sabemos prepararlos, si nos dejan, pero no nos dejan. Sabemos prepararlos. Y sabemos prepararlos y a la vez sacarles provecho. La parte económica. Claro. Y la parte social, de generar un trabajo digno, que eso es muy importante. Fijación y de por población. supuesto la parte ambiental. Pero, ¿por ¿qué qué? político me compra ese discurso? Es más, te diría, porque no toda la responsabilidad la tienen ellos, ¿de acuerdo? Es decir, la tenemos los ciudadanos, porque los políticos, ¿qué hacen? Lo que los ciudadanos le piden. ¿Y qué pedimos los ciudadanos? ¿Tú crees que el medio ambiente está entre las prioridades de los ciudadanos?
su medio ambiente marrón, el que yo llamo. Sí, los residuos, la retirada de residuos, el tema de aguas, el tema de limpieza, el tema del aire. Pero la naturaleza no, porque la naturaleza se queda sola, se cuida sola, perdón. La naturaleza los sábados. Exacto. Los sábados para dar el paseo, pero no el que vive. Y que no oiga yo una motosierra, porque eso me perturba. Hablar de sostenibilidad en el sofá de Chamberí. Exacto. Es muy fácil. Sí. Es muy fácil. No, a mí me da. Yo siempre hablo de estas cosas con mucha cautela y mucho reparo, porque yo soy urbana, o sea, yo me he criado, yo aún soy de las generaciones que tenía pueblo, ¿no? Es decir, yo he vivido, yo veraneaba en casa de mis abuelos, ¿no? Pero mi hija ya no, porque tanto mi marido como yo ya somos urbanos totalmente, ¿no? Claro. Y entonces, yo soy consciente que vivir en un pueblo, es decir, no es nada idílico. Claro. No lo es en absoluto. Es decir, hace 2 o 3 años estábamos en un pueblo en Guadalajara y claro, había un pequeño aserradero, no sé si estaba en Guadalajara o en Teruel, porque estábamos junto en el límite, ¿no? Y entonces nos decían en el aserradero familiar, y decía, nadie quiere venir aquí a vivir. Nadie, absolutamente nadie. Porque no socializas, no tienes una educación de calidad, porque no puedes tenerla, porque no hay masa crítica de alumnos para generar un instituto a lo mejor, y tienen que desplazarse, es decir, no tienen los servicios que todos tenemos en la ciudad y que estamos encantados de tenerlos. Sí. Y que no nos importa prescindir de ellos un ratito los fines de semana. Yo puedo estar de acuerdo, pero por otra parte creo que la solución para mí está en los pueblos. Pero es que ahora mismo la gente, si es verdad que lo que veo yo, que busca mucho ocio, y hay algunos pueblos que el ocio decae. Porque el tema calidad de vida, al final, la gente busca tiempo también. Pero claro, tiempo en Madrid, cuando hay amigos míos que trabajan de 8 a 9 de la noche, no sé qué tiempo estás buscando tú, no sé qué calidad de vida realmente crees que... O sea, también son diferentes parámetros que a nivel personal cada uno tiene que ver, eso yo no tengo ninguna duda. Pero yo sí que creo que la solución puede estar en los pueblos, que hay diferentes patas que los pueblos necesitan, digamos, adaptarse 100%, que las políticas también tienen que ir en corde a eso y que socialmente tiene que ver en corde a eso, sí, que ahora mismo realmente los números no están demostrando eso, porque cada vez hay más gente que se va a la ciudad. Eso que las oportunidades laborales son infinitas frente a lo que puedes encontrar en el medio rural, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Pero claro, irte al medio rural implica muchas veces sacrificar una parte de tu tiempo en desplazarte. Claro. Yo recuerdo que hace poco escribía, ¿no? Es decir, yo prefiero a la gente, es decir, que viva en el medio urbano y que trabaje en el rural a la inversa. Claro. Es decir, soluciona más el problema. Claro. Sí, ¿no? Total. Y esa es la realidad. Total. Me gustaría entrar también, hemos hablado de la sostenibilidad, hemos hablado también de tu pensamiento. Me gustaría entrar en diferentes datos, ¿vale? Que un poco la gente también pueda entender la envergadura también de lo que es el monte y lo que es el monte en España, ¿vale? Datos que tú nos puedas proporcionar, gente que se dedica, empleos que dan, porcentaje de territorio. Creo que es importante porque la gente muchas veces no sabe la cantidad de porcentaje que ocupa el monte en España, por ejemplo. Ya. Vamos a ver. Más de la mitad del territorio es forestal, ¿de acuerdo? Es decir, monte implica un terreno inculto, ¿sí? En eso fuimos muy acaparadores. ¿Inculto? Inculto, que no está cultivado. Vale. De esa parte hay una parte importante, es decir, tenemos del orden de 28 millones de hectáreas. Vale. España tiene 50, es decir, tenemos más del 50% que es forestal. Y de esos 26 millones hay 18 que tienen árboles, que son arboladas. ¿Vale? O sea que es una parte muy importante, muy importante. Cifras. Claro, ¿dónde empieza? El sector forestal empieza en el monte, pero ¿dónde acaba? ¿En este papel? Porque esto es un producto forestal. Está muy transformado, pero es un producto forestal. O en estas butacas. Maravillosas, por ejemplo. Claro, exacto. Entonces, no tenemos buenas estadísticas porque probablemente no tenemos bien acotado el sector. Vale. El turismo rural es un producto forestal. No lo computan como tal. No lo computan.
Entonces, cifras que se dan. En 2020 sacaron hicieron un trabajo extraordinario, varios profesores de esta escuela y algunos otros compañeros en otras comunidades autónomas, cada uno de ellos especialista en su ámbito, y tocaron prácticamente todos los palos más o menos definidos de lo que es el sector forestal. Productos madereros, productos no madereros, a los que se añadían los pastos, son productos forestales, la ganadería extensiva es producto forestal, la pesca fluvial también es producto forestal, la caza y después el turismo, ¿no? Y ellos calculaban, más o menos, que había del orden de unos 130.000 empleos en los productos de primera y segunda transformación. Pero muy probablemente no está contabilizado todo el tema de la caza o todo el tema del turismo rural. Claro, exacto. Y después, en el monte, del orden de unos 80.000. Son cifras que no tienen gran peso, pero que son importantes, sobre todo para el medio rural. Hombre. Claro. No tanto los de primera y segunda transformación, quizás los de primera más, pero sí que es verdad que es una opción. Hace muchísimos años, también es una frase que más de una vez he repetido, en 1930 uno de los directores de esta escuela, que fue director general de Montes, dijo una frase que a mí me encantó y lo dijo en el Parlamento, ¿no? En las Cortes, dijo: vengo a hablar de la mitad de España que no produce absolutamente nada. Y lo dijo en el 1930. Es decir, y estamos peor. Y estamos peor, porque además es mucho más de la mitad del territorio. ¿Y por qué no podemos, por qué no podemos utilizarlo? ¿Por qué la gente se ata a las máquinas cuando entran en el monte para cortar? ¿Por qué? Es decir, es como si... ¿A qué te refieres cuando...? Bueno, pues en muchas ocasiones, es decir, hay gente que se pone al frente de la maquinaria para que esas máquinas no entren en el monte a hacer su trabajo de cortar árboles, por ejemplo. Ah. Por ejemplo. Es decir, o intentan paralizar cortas porque consideran que se está, ¿cómo se llaman las palabras? Es decir, talas abusivas. Claro, talas abusivas. Ya, ¿Quién dice que es abusivo? Bueno, mucha parte de la opinión pública. Es decir, hay muchos, por ejemplo, nos pasó en Montes Universales. Es decir, en Montes Universales, es decir, había programadas unas cortas que estaban previstas en el proyecto de ordenación, es decir, el documento que establece cuál debe ser el orden en el tiempo y en el espacio de las cortas en un monte. Es decir, tenemos bastantes montes ordenados en España, pues hubo un movimiento y son montes universales. Me estarán oyendo y estarán soltando pestes, porque yo hablé de esto, pero esa es la realidad. La verdad es que hay que hacer un trabajo de concienciación bastante grande. Por eso, aquí estamos. Genial, exacto. Aquí estamos. Exacto. Aquí estamos. Gracias por hacerlo, Vicente. A vosotros por recibirme. Me gustaría entrar también, por desgracia, en España llevamos 2 años que a nivel de desastres, vamos a llamarlo naturales, sí. ¿Vale? Tema Dana, tema de todos los incendios que ha habido ahora este año, lo estamos sufriendo. Y ya lo que hemos visto, que a lo mejor, yo por lo menos, tampoco, no soy muy joven, pero tampoco soy muy mayor, como diría el otro, no había visto nunca que estos desastres naturales entrasen tanto en las casas, vamos a decirlo así, sobre todo también el tema de los incendios, que ya han llegado a pueblos y ya, digamos, han tocado las casas de la gente, que ahí es cuando realmente ya se ve y la gente, digamos, lo puede sentir más, porque somos así, somos emocionales. Me gustaría que nos dieses diferentes puntos los cuales creas que se han podido hacer, ¿vale? Y también una perspectiva de futuro de cómo lo ves. Me pides mucho, Vicente. Lo que puedas. A ver, las avenidas se paran en la parte superior de las montañas, con repoblación, con pequeña obra de ingeniería, y esto lo llevamos haciendo desde hace 100 años. Lo que pasa que, bueno, es decir, hay una cierta intervención en el monte que no se ve. No se ve, como tampoco las labores de prevención de incendios no se ven. Y entonces, todo eso, digamos que no engancha. Es decir, la ingeniería de montes es una ingeniería a largo plazo. Es decir, los ingenieros de montes, si tenemos una cosa, es paciencia. Digamos, tenemos paciencia y diría otra palabra, generosidad, porque sabemos que la obra que hacemos la disfrutarán probablemente dentro de muchos años, décadas o incluso a lo mejor siglos, ¿vale? Pero tenemos paciencia porque los árboles tienen un ritmo y no podemos acelerarlo.
Y esa es la verdad. Hay unos que van más rápido y otros más van lentos. Tenemos tiempo. Yo me acuerdo que se lo decía a mi marido cuando plantamos algunos árboles en el jardín, que decía grandes. Digo, no, grandes no, ya crecerán, Fernando, tranquilo, no te precipites. Y han crecido, y ya han crecido, y ya son grandes, ¿vale? O sea que en ese sentido, eso por una parte. Y por otra, la tragedia, es decir, somos más y tenemos más bosques. Entonces es verdad que estas tragedias han entrado en los pueblos, en las poblaciones, pero también es verdad que la población ha entrado más en el medio natural. Es decir, hacemos urbanizaciones y queremos que estén rodeadas de bosques y no nos dotamos de planes de defensa, ni generamos, ni construimos casas que tienen que estar preparadas ante la posible existencia de un incendio forestal. Es decir, los ayuntamientos no se dotan de planes de defensa contra incendios forestales, es decir, no se generan infraestructuras y todo esto, es decir, claro, cuando llega el lobo, pues nos muerde. Entonces aquí, es decir, hay un efecto que es más masa forestal y más población. Entonces la masa forestal va creciendo, va entrando en zona que antiguamente era zona agrícola. Las zonas agrícolas eran las zonas más próximas a los pueblos. Entonces todo ese nuevo bosque que está surgiendo, ese nuevo monte, cada vez se acerca más a los pueblos que antes estaban rodeados de los cultivos, de las huertas, claro. Y después hay mucha segunda residencia y muchas nuevas poblaciones que se han hecho muy cerca del monte, porque queremos tener cerca la naturaleza, pero la naturaleza, cuando se revuelve, es muy agresiva. Claro, claro. Y entonces esa es un poco la realidad. Pero no es por presumir de profesión, que también presumo, ¿vale? Pero sabemos, lo decía antes, sabemos apagar fuegos, sabemos hacer los bosques mucho más resistentes a los incendios forestales y sabemos qué tenemos que hacer en la zona alta de las montañas para que ese agua que empieza ahí arriba no llegue hecho una furia a las poblaciones. Sabemos, lo hemos hecho toda la vida. ¿Por qué no se hace ahora? No lo sé. Se necesita dinero, lógicamente, se necesita financiación. Claro. Me gustaría, como has hablado de también pues, las diferentes personas que quieren mejor casas en el bosque, hay una, no lo sé, pero hay, digamos, entre los propietarios privados, ¿vale? Que puedan ser de monte, vamos a llamarlo así, que puede ser su uso para diferentes cuestiones, y luego propietarios, digamos, porque las instituciones, ¿vale? ¿La mayoría del monte depende de las instituciones o depende realmente de la propiedad privada? No, el monte es básicamente privado en España. Es básicamente privado. 70-72% de la superficie forestal es privada. Es privada. Y el resto es pública, es decir, con sus matices, porque mayoritariamente es de los pueblos. Y decir, de los pueblos no quiere decir que sea de todos, es de los pueblos. Es decir, si un pueblo tiene un monte, el monte es suyo y los productos que genera son para ellos. Que nos dejen entrar, eso lo hacen graciosamente, y nadie les paga por ello. Vale. Pero en España no tenemos esa cultura de que cada hectárea de monte que pisamos es con una altísima probabilidad de alguien, de una persona o de un ayuntamiento. Hay un poco de las comunidades autónomas y ya muy poquito del Estado. ¿No? Y esto es algo que la gente tiene que entender. Es decir, y esos montes nos están generando múltiples beneficios que no pagamos por ellos. Ahora se ha puesto de moda eso, ¿cómo se llama? Los baños de bosque, ¿no? He leído algo sobre eso. Claro. Es decir, ahora, ¿quién le iba a decir a los ingenieros del 19 que acabaríamos abrazando árboles? Pero bueno, ahí estamos, abrazando árboles, vale, no lo discuto. ¿Quién paga? ¿Quién paga por esto? ¿Pagan? ¿Quién paga por todo el CO2 que capta? ¿Quién paga por toda el agua que depura? ¿Quién paga por todo el aire que filtran? ¿O por todo el ruido que amortiguan? Y claro, la gente... Bueno, es decir, esa es la realidad. Vale. ¿Y la gestión de estos montes privados, ¿vale? Que es el 75% que me has comentado, ¿esa en quién cae la responsabilidad? Los propietarios. En los propietarios. Vale. Y ahí son las leyes que hemos mencionado antes las que regulan. Es decir, la ley de montes regularía más todo lo que sería el cambio de uso y el aprovechamiento,
y la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, o de conservación, o como se llama, todo lo relacionado con la conservación de la naturaleza, de sus componentes, de la fauna, de la flora, y en su caso, si es espacio protegido, pues entonces ahí hay una especie de expropiación de uso. ¿Aquí qué pasa cuando hay un espacio protegido? Que puede ser, me imagino, toda la red Natura, digamos, ¿no? Sí. Vale. Bueno, eso sí que eso daría para otra charla, solo la red Natura daría para otra charla, ¿vale? O sea, la red Natura es una red de espacios protegidos en sentido amplio, ¿vale? Que en España lo hemos convertido en una red de espacios protegidos en sentido estricto, Vale. ¿de acuerdo? Porque esa es una iniciativa de la Unión Europea, es una directiva, en consecuencia cada país después la transpone a su normativa como quiere, Vale. nunca siendo menos restrictiva, pero siempre pudiendo ser más restrictiva. Y en España optamos por esa vía, ser más restrictivos o más exigentes, más que más restrictivos, ¿vale? Y después, ¿qué falló en la red Natura en España de forma clamorosa? Es verdad que España somos un país muy rico en biodiversidad. Y claro, Europa nos exigió mucho. En España pensamos que nos compensarían, pero nos dijeron, no, ya tenéis el dinero de la PAC, no vamos a dar más dinero, ¿no? No lo discuto, no me parece ni bien ni mal, o me puede parecer mal, pero bueno, es decir, tampoco, no ese es el debate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la red Natura? Pues que al final queda un poco al criterio de cada comunidad autónoma, y si nos acercamos incluso aún más al territorio, de cada gestor del espacio red Natura. Y también del entorno, ¿de acuerdo? Porque, pongamos por caso el aprovechamiento, ¿vale? O incluso la caza. Es decir, hay quien puede considerar que eso es un tipo de actividad que altera el estado de conservación, que es un concepto difuso, muy difuso, el estado de conservación. ¿Tú qué tal estás ahora? ¿Cómodo? Sí. Bien, vale. Pero a lo mejor viene otra persona y dice, pues a mí no me parecen tan cómodas estas butacas, pues es algo parecido. O a lo mejor ¿sabes? mañana estoy incómodo. Exactamente, o mañana estás incómodo. Y entonces decide que eso no. O tiene un entorno especialmente sensible a cualquier tipo de actividad en el medio natural y lo denuncian. Y esto llega a un juez. Y el juez ya tiene pensamiento Alicia, ya pensamiento Disney. Y entonces dice, esto es una barbaridad. Es un espacio protegido por la Unión Europea, que suena como... Y entonces dice, no, y lo admite a trámite. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que el gestor del espacio ya no da permisos de nada, porque ante la duda de que le lleven a los tribunales, dice, pues no dejo hacer nada. Y esto está pasando en muchos sitios, que los espacios red Natura se han convertido prácticamente en algunos lugares como si fueran parques nacionales, que de esos tenemos un poquito, es decir, tenemos solo menos del 1% del territorio, pero no son parques nacionales, son espacios en donde, es decir, la población, tiene derecho a vivir con ellos y de ellos, manteniendo el estado de conservación que se considere favorable. ¿Por quién? Y ahí es donde entra la subjetividad. Y la complejidad, ojo, y la complejidad. Aquí estuve leyendo una vez que era un espacio protegido. Decía que era algo que nunca se había alterado por el hombre. Yo hice mi reflexión, sin más, esto un día, hice mi reflexión de ¿y qué es lo que no se ha alterado por el hombre en algún momento? En España nada. No. Un espacio protegido es un espacio que tiene unos determinados... Se puede proteger un espacio por múltiples motivos, por valores naturales, valores culturales, que tenemos muchos tipos de figuras, valores paisajísticos, es decir, hay muchos criterios para protegerlo. En muchas ocasiones no ha sido más que la respuesta a determinado tipo de actividad. Por ejemplo, las tablas o Doñana. ¿Qué me pilla cerca las tablas? Claro, las tablas. Las tablas, creo recordar que es del año 73, el Parque Nacional. Es decir, ¿qué fue la respuesta a la desecación del famoso acuífero 23, creo que es? Sí, acuífero 23. ¿Vale? Como consecuencia de los regadíos, y entonces la forma de frenar una zona especialmente valiosa para las aves migratorias, pues entonces lo que se hizo es, ¿qué hacemos? Lo declaramos Parque Nacional. No entro a valorar si es bueno o es malo, pero ese fue el motivo. Es verdad que tenía un gran valor para las aves, o sea, tenía un valor extraordinario para las aves, ¿no? Pero fue la respuesta a un ataque, ¿no?
Cabañeros fue la respuesta a un campo de tiro. Y me estoy yendo a tus 2 parques nacionales de tu comunidad autónoma, ¿vale? Vale. Pero en otras ocasiones, es decir, son naturalezas que están poco tocadas, muchas de ellas porque están en zonas especialmente abruptas y en su momento se tocaron porque en España se ha pasado mucha hambre y hemos cultivado hasta sobre las piedras, ¿no? Y después, es decir, la naturaleza ha ido, es decir, el medio natural ha ido entrando en esas zonas que fueron cultivadas y entonces ahora tienen un aspecto más o menos natural, tienen el Teide tiene un valor paisajístico espectacular, ¿no? Es decir, hay muchos motivos por los cuales se declaran espacios protegidos, pero nunca porque están intocados, sino porque tienen aspecto de estar poco tocados. Vale. ¿Vale? o incluso no, porque Cabañeros es una dehesa. Y una dehesa, por definición, es algo absolutamente intervenido, o sea que tampoco, ¿eh? Claro, porque estamos muy acostumbrados a la dehesa porque es parte de nuestro paisaje, como lo son los olivos. Pero los olivos es un paisaje totalmente alterado, pero llevamos siglos con ellos. Entonces estamos familiarizados con ellos. Y voy a dar salto a otro. Pero no estamos familiarizados con las plantaciones de eucalipto, y entonces eso nos parece feo. ¿Un tema que suena? Sí. Sigue. No, me gusta. No, y entonces... O sea, decir, porque lo que se ha podido ver en diferentes, por desgracia, y como dices tú, que el sector forestal y los montes solo aparecen cuando hay problemas, pues este verano han aparecido bastante. Sí. Mucha gente ha hablado de los eucaliptos, de que los culpables son los eucaliptos, pinos. Tú me sugerías como una de las posibles temas de conservación, de conversación, de conversación, el tema de los tópicos. ¿Vale? Ese es uno de los tópicos. Vale. Es decir, las especies no arden, ¿de acuerdo? Básicamente, los incendios son por mano humana, muchas veces por negligencia o por un uso indebido del fuego, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, ¿qué es? Es decir, el problema de los incendios y de la virulencia de los incendios no es la especie, ¿eh? Es la estructura de la masa. ¿Qué quiere esto decir? Es decir, un bosque que está muy cerrado, en donde hay mucho matorral, y en consecuencia entra el fuego y se encuentra con un matorral que hace como de pira, y entonces permite que ese fuego suba a las copas, y entonces ya empieza la mundial. ¿Vale? No sería lo mismo si es un monte que está con una estructura de copas más cerrada y en consecuencia no ha dejado entrar al matorral, y entonces el fuego prácticamente pasa sobre esa hierba que está debajo de los árboles. Los árboles, muchas de nuestras especies, tenemos especies con cortezas muy gruesas, el eucalipto la tiene una corteza, claro, vemos esas tiras que caen del eucalipto y nos pensamos que esa es la corteza. No, la corteza del eucalipto es espectacular, tiene un grosor muy importante. Son especies que están diseñadas para convivir con los incendios. Y ya el paradigma es el alcornoque, con el corcho. Entonces, es decir, no arden las especies, no, es decir, yo vivo en una zona de encinares, no quiero ni pensar si un día entra ahí la cerilla, de encinas y enebros, pero vamos, como la yesca ardería aquello. No son las especies, es la estructura de la masa forestal. Vale. Esa es la estructura, es decir, la distribución de cómo están los árboles, los tamaños que tienen, cómo está el sotobosque, lo que hay debajo de las copas, y ese es el problema. Pero el eucalipto y los pinos no arden más. Otra cosa es que sean a lo mejor más inflamables, pero es decir, que el incendio lo provocamos nosotros. Por simplificarlo, es decir, imagínate, 10 árboles, ¿vale? Tienen con los mismos metros de separación cada uno. Si hay matorrales, claramente tiene más facilidad de arder. Claro. Ya está. Exacto. Es un poco por simplificarlo. Sí, exacto. Vale, vale, perfecto. Vale. Pero, si me permites, por favor. Y es en recuerdo a los compañeros que murieron en Guadalajara en el año 2005, ¿no? Es decir, ese incendio saltó de una barbacoa, corrió sobre pastos y entró en el bosque. O sea que los pastos también arden, ¿eh? Y también si están muy secos, es decir, también es que influyen muchas cosas, influyen la estructura de la masa, influyen la temperatura ambiente, influye el viento, es decir, influye la humedad del suelo, es decir,
porque creo que va a venir, cuando dices estructura de la masa, porque se escucha mucho la masa. La masa son los árboles. Eso, sí. Perdón. No. Es de formación un poco profesional, sí. porque es que yo lo he escuchado mucho y bueno, yo pues lo he estado mirando, etcétera, pero claro, no para de escuchar la masa. La masa forestal, son los árboles. Los árboles. Sí. O sea, cuando estamos hablando de la masa forestal, estamos hablando de un monte con árboles. Vale. O sea, no hablamos, no, es decir, y la estructura es la distribución de esos árboles, es decir, de acuerdo con su tamaño, con su edad y con el sotobosque que tienen por debajo. Vale. Perfecto, Inés. A mí me gustaría ir acabando. Voy a terminar con dos cuestiones que es más para la gente que nos ve realmente y que creo que puede venir bien. Cuando se dice ordenar y gestionar el territorio, ¿de qué hablamos? Es un tema... Sí, apasionante. A ver, la ordenación de montes para mí es una palabra muy familiar y para los ingenieros de montes y forestales, porque es una disciplina que estudiamos en la carrera y que existe desde 1848. ¿Vale? ¿Qué es ordenar un monte? Yo he sido profesora de ordenación de montes, ahora no. Ahora doy gestión de espacios protegidos, con lo cual luego salto a gestión, a la voz gestión. Ordenar un monte es organizar en el tiempo y en el espacio sus aprovechamientos. ¿De acuerdo? A lo largo, probablemente de, bueno, como mínimo 10 años. Y en muchas ocasiones vas configurando lo que puede ser los siguientes 20, 30, 40 e incluso 100 años. Pero esa es la idea, es decir, organizar en el tiempo y en el espacio los aprovechamientos forestales. En general, es decir, cuando hablamos de ordenación de montes solemos hablar de ordenación de montes arbolados, porque si no le solemos poner un apellido. Ordenación cinegética, si se trata de la caza, ordenación pascícola, si se trata de pastos. Entonces, cuando hablamos de ordenación de montes, en general hablamos de organizar los aprovechamientos de productos vinculados al árbol. Por ejemplo, por supuesto, la madera, que es el producto reina, pero también el corcho, la resina y los frutos, el piñón, básicamente. El corcho, que es lo que la gente ve en el vino. El corcho, es lo que la gente... hay sintéticos, pero naturales. Que es que mucha gente no sabe ni dónde viene el corcho. No. Ese es un gran problema, ahora que has dicho sintético. El problema de los productos forestales es que han ido encontrando sustitutos artificiales. Ese ha sido el gran problema. Entonces, pues el acero, el hormigón, los tapones de plástico. Y claro, sacar el producto del monte es caro, porque además, es decir, en España sufrimos un proceso de desamortización, es decir, de venta de montes públicos a lo largo de todo el 18 y el 19, y muchas de esas compras, provocaron el que quien las compraba las roturaba para sacar dinero inmediato de la madera y después la dedicaba a pasto, la roturaba para la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que las peores zonas fueron las que no se compraron. ¿Y cuáles son las peores zonas? Las que están más altas, las que están más abruptas, las que tienen más pendientes, con lo cual, ¿dónde están los montes? En las zonas más inaccesibles o menos accesibles, ¿de acuerdo? Y luego, claro, tienes que sacar los productos y haz una pista. Ay, amigo, haz una pista. Te crucifican si haces una pista. Una ¿no? pista, un camino o una vía de saca, ¿no? Y entonces, es decir, esa es un poco la realidad, ¿no? Esa es la ordenación, la organización en el tiempo y en el espacio de los aprovechamientos forestales. Y ahora vamos a la palabra gestión. Claro, la palabra gestión tú tienes que saber qué es gestión, puesto que es una palabra que utilizamos habitualmente en nuestro vocabulario. Yo siempre le digo, provoco a mis alumnos, ¿qué es gestión? Gestionas tu cartera de valores, gestionas tu vida, gestionas ¿qué es gestión? Claro, esto es una palabra que surge, gestión forestal sostenible. Para mí es como cuando entramos en colisión con la concreción de lo que éramos. Se difuminó. Entonces, gestión de espacios protegidos. Claro, mi primer encuentro con la gestión de espacios protegidos es que básicamente lo que consistía era en prohibir. Y lo que no te prohíbo, yo te digo cómo tienes que hacerlo. Claro, te encuentras con que la población del medio rural no quiere ni oír hablar de espacios protegidos. Con lo cual, los espacios protegidos no son un problema, el problema es cómo los gestionamos. Ese es el problema. Es decir, en un parque natural, los parques nacionales tienen su propia ley. Ahí están, es un 1%, no se puede cortar, no se puede hacer aprovechamiento económico de nada. Vale, de acuerdo, puedo estar más a favor o más en contra, pero es menos del 1%, tampoco. Pero me voy al resto de figuras, ¿no?
Es decir, hay muchas de ellas que son perfectamente compatibles con el aprovechamiento de sus recursos naturales. Es más, es decir, es que hacerlo los va a conservar mejor y va a generar un apego que a lo mejor no genera un parque nacional, porque el parque nacional, la única opción que queda, vamos a hablar claro, turismo, y ya está, y ya está. Y por supuesto conservación, que es el objetivo, Sí, ¿no? sí. Pero como motor de desarrollo económico es turismo. Esa es la verdad. Y como yo en alguna ocasión he escuchado, yo quiero seguir siendo ganadero como lo fueron mi padre y mi abuelo. No quiero vender Coca-Colas Está claro. o Pepsi-Colas, por aquello de no hacer propaganda. Aquí no de nos nadie. mojamos de momento con Exacto. ninguna marca. Exacto. Sí. Vale. Muy interesante, ¿eh? El tema, sobre todo la distinción No, entre entonces, parque nacional y sí. parque natural. No, que eso tampoco lo sabe nadie. No, esto no lo sabe casi nadie. Entonces, ¿es un parque natural? Bueno, pues vale, es un parque natural. Yo estaba comentando justo que es importante también que lo que has comentado, que la gente pueda distinguir un poco, porque la gente no tiene ni idea lo que es un parque nacional, lo que es un parque nacional, lo que es Red Natura, lo que es Red Cepa, no tiene ni pajolera idea. No, de lo que es esto. no lo saben. O sea, y no sabe tampoco las prohibiciones que puede haber en un parque natural, las prohibiciones que puede haber en un parque nacional, etcétera. No. Y luego muchas veces también se escucha sobre este tema, que es que aparte del turismo, es que hay muchas cuestiones de que la población pueda vivir en estos parques, sobre todo naturales. Claro, claro. Pero vamos a ver, tenemos más de 40 figuras de protección. Esto desconcierta al ciudadano, ¿vale? Porque a las nacionales se añaden las europeas, que es Red Natura, CEPA y CEC, zonas de especial protección para las aves, zonas de especial conservación, ¿vale? Y luego están todas las figuras internacionales, reservas de la biosfera, patrimonio de la humanidad, humedales Ramsar, es decir, y así un largo etcétera. No muy largo, 7. No muy largo, pero en cualquier caso. Y a eso las comunidades autónomas han añadido otras figuras. Y entonces, es decir, ¿cuánto tenemos protegido en España? Pues censo estricto, 18 millones, algo más de 18 millones de hectáreas. En realidad, mucho más, cerca, probablemente más del 40% del territorio está protegido, si no en sentido estricto, en sentido amplio. Y esa es la realidad. Yo voy a acabar, Inés, con una pregunta, que ¿cuál sería, digamos, la primera, vamos a llamarlo así, la primera cuestión que tú solucionarías si estuviese en tu mano para el sector forestal? Esa pregunta no me la puedes hacer, Vicente. No me la puedes hacer. ¿No? No me la puedes hacer. Porque claro, vamos a ver, ¿yo qué soy? Ministra de Transición Ecológica, ministra de Vivienda, ministra de Sanidad, ministra de Trabajo, porque claro, es decir, somos un sector tremendamente transversal y necesitamos de todos para realmente mejorar el sector. Esa es la realidad. Y no se puede pensar que los montes solo son naturaleza, es mucho más que naturaleza, es muchísimo más que naturaleza. Pero no hemos dado respuesta a lo que es la palabra gestión, no me las da. No me las da, ¿qué es gestión, Vicente? Administración y uso. Hay que usar, Explotar. hay que usar, hay que usarlo. Poder explotarlo. Hay que usar el monte, hay que usarlo. Esa es la verdad, esa para mí es el mensaje más importante. De forma muy responsable, pero hay que usarlo. Somos parte de la naturaleza. Siempre lo hemos sido. Somos Sí, naturaleza. somos naturaleza, exactamente. Esa es la verdad. Con esto terminamos. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer, la verdad. Sobre todo creo que ha sido muy positiva. Has dado tu perspectiva y yo creo que también mucha de la del sector, ¿vale? Pero sobre todo has sido tú, que también es importante cómo transmites. Estoy seguro que esto lo estará escuchando mucha gente y que le va a encantar. Miedo me da. Miedo me da. Muchas gracias, Vicente, por darme esta oportunidad. ¿Vale? A ti y a la escuela. La verdad es que hay que agradecer a la escuela porque estamos en un sitio absolutamente precioso. A mí me encantaría que me pusieras aquí un despacho, la verdad.
¿Esto Ya. lo podríamos hablar o no? Ya. Tenemos ahí a la directora. Si nos haces propaganda, es la carrera más bonita del mundo, ¿eh? No tengo ninguna duda, ¿eh? O sea, Y- hay gente que va, o sea, hay gente que él trabaja en su oficina y los fines de semana se va al monte, coño, pues trabaja en el monte, cojones. Yo cuando voy con los alumnos al monte, que vamos muchísimo menos de lo que deberíamos y de lo que nos gustaría, o cuando hacemos algún trabajo de investigación y estamos un miércoles en, yo qué sé, en el Alledo de Montejo, en el Monte de Balsaín, o yo qué sé, en los Pinares de Valladolid, dices tú, o sea, tenemos un trabajo que es un lujo. Sí, Esa sí. es la verdad. Sí, Sí. sí. Y después, por supuesto, tenemos el mejor entorno para estudiar. Total, eso sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Pues terminamos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.